Me llamo Elena Sánchez Vega y tengo 43 años. El sol de Oaxaca calienta las piedras de mi casa, como si quisiera recordarme que la vida sigue ardiendo, incluso cuando por dentro me siento fría desde hace tanto tiempo. 7 años han pasado desde que Roberto partió de este mundo, dejándome con nuestro hijo Diego y una escuela primaria donde enseño historia a niños que apenas comprenden el peso del pasado. Cada mañana me despierto con el mismo ritual: café negro, pan dulce y la contemplación silenciosa del retrato de mi difunto esposo que cuelga en la sala, testigo mudo de mis días solitarios y mis noches vacías. La casa que habito en el centro histórico de Oaxaca perteneció a la familia de Roberto por generaciones. Sus paredes gruesas de adobe guardan secretos, historias, susurros de vidas que ya no están. A veces, cuando el viento sopla entre los corredores, juraría que escucho conversaciones antiguas, risas olvidadas. Es una mansión demasiado grande para una mujer sola y un hijo que pronto partirá a la universidad en la Ciudad de México. 22 habitaciones llenas de muebles antiguos, cuadros polvorientos y recuerdos que se acumulan como el tiempo en mis sienes, donde las canas comienzan a traicionar mi juventud perdida. Hoy, mientras limpiaba el ático buscando viejas fotografías para la clase de patrimonio cultural, encontré algo que no debería haber encontrado jamás. Detrás de cajas apiladas y baúles cerrados con llave, descubrí un pequeño cofre de madera tallada. La cerradura oxidada cedió con facilidad ante mi curiosidad, revelando un cuaderno de cuero desgastado. Al abrirlo, la caligrafía elegante me resultó familiar aunque nunca la había visto. Era el diario íntimo de Isabel Mondragón, la primera esposa de mi suegro, aquella mujer de la que nunca se hablaba en casa, como si mencionar su nombre fuera invocar alguna maldición ancestral. Las páginas amarillentas narraban secretos tan oscuros que sentí vergüenza al leerlos, pero no pude detenerme. Isabel describía una relación prohibida, un amor clandestino con alguien de su propia sangre. Cada palabra parecía quemarme los dedos mientras avanzaba en la lectura, descubriendo los detalles escabrosos de una pasión que desafiaba todas las normas sociales y morales. La historia era tan absorbente que no escuché los pasos de Diego subiendo la escalera del ático. No noté su presencia hasta que su sombra cubrió las páginas del diario. ¿Qué lees con tanto interés, mamá?, preguntó con aquella voz que ya no era la de un niño, sino la de un hombre joven. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, me miraron con curiosidad genuina mientras yo cerraba el diario de golpe, como quien esconde un pecado. Nada importante, hijo. Solo viejos papeles familiares, respondí con una sonrisa tensa, intentando devolver el cuaderno al cofre. Pero Diego fue más rápido y lo tomó de mis manos con la ligereza propia de sus 19 años. Si no es importante, no te importará que lo lea, dijo con una sonrisa traviesa que me recordó al Roberto joven del que me enamoré décadas atrás. Quise arrebatarle el diario, pero algo en mí se paralizó. Observé en silencio cómo mi hijo abría el cuaderno y comenzaba a leer, cómo sus ojos se agrandaban con cada línea, cómo su expresión cambiaba de la curiosidad al asombro y luego a algo que no supe identificar. Una extraña tensión llenó el aire del ático, un aire denso y cargado de electricidad que parecía vibrar entre nosotros. El tiempo se detuvo mientras Diego leía página tras página, sin decir palabra, y yo permanecía inmóvil, incapaz de interrumpir ese momento que, de alguna manera incomprensible, sentía que cambiaría todo entre nosotros. Es fascinante, murmuró finalmente sin levantar la vista del diario. Cómo el deseo puede ser más fuerte que la sangre, más poderoso que las convenciones. Su voz sonaba diferente, más profunda, como si las palabras de Isabel hubieran despertado algo dormido en él. Cuando al fin alzó los ojos para mirarme, algo había cambiado. No era la mirada del niño que crié, ni siquiera la del adolescente, rebelde que tantos dolores de cabeza me había dado. Era la mirada de un hombre que veía a una mujer, no a su madre. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sentía cómo el mundo conocido comenzaba a desmoronarse bajo mis pies. Hay secretos que deberían permanecer enterrados, Diego, logré decir mientras recuperaba el diario de sus manos.
Nuestros dedos se rozaron en ese intercambio y sentí un hormigueo inexplicable, una corriente eléctrica que me hizo retirar la mano con rapidez. Isabel Mondragón era una mujer perturbada. Sus escritos no son más que las fantasías enfermizas de alguien que no supo respetar los límites sagrados de la familia. Intenté sonar firme, como la profesora que explica una lección moral, pero mi voz traicionaba una inquietud nueva, un temblor que nunca antes había estado allí cuando hablaba con mi hijo. Diego se acercó un paso hacia mí, invadiendo ese espacio invisible que siempre habíamos respetado. El aroma de su loción de afeitar mezclado con el olor a madera del ático creó una fragancia nueva que me mareó ligeramente. ¿Y tú, mamá?, preguntó con voz queda, casi un susurro. ¿Nunca has sentido deseos que van más allá de lo correcto? ¿Nunca has soñado con romper las reglas que te aprisionan? Sus palabras eran dardos precisos que se clavaban en lo más profundo de mi ser, despertando preguntas que jamás me había atrevido a formular. Sentí calor en las mejillas, y supe que estaba sonrojándome como una colegiala, no como la madre viuda y respetable que todos creían conocer. En ese momento supe que algo peligroso había comenzado, algo que podía destruirnos a ambos, pero que, como un tren sin frenos, sería imposible de detener. Aquella noche no pude dormir. El encuentro en el ático con Diego había despertado sensaciones que creía muertas desde hace tiempo. Emociones que una madre no debería sentir jamás. Di vueltas entre las sábanas, sudando a pesar del ventilador, que giraba incansable sobre mi cabeza. Las palabras del diario de Isabel se mezclaban con la mirada de mi hijo, con el roce fugaz de nuestros dedos, con aquella pregunta que resonaba como un eco interminable. ¿Nunca has sentido deseos que van más allá de lo correcto? Me levanté varias veces a mojar mi rostro con agua fría, intentando apagar un fuego que parecía haberse instalado bajo mi piel. El amanecer me encontró exhausta pero extrañamente viva, como si algo dormido durante años hubiera despertado dentro de mí. Me vestí con más cuidado que de costumbre, eligiendo una falda que hacía tiempo no usaba y aplicando un toque de maquillaje en mi rostro ojeroso. Es para las clases, me dije frente al espejo, evitando la verdad que acechaba en las sombras de mi conciencia. Al bajar a la cocina, Diego ya estaba allí, preparando café como todas las mañanas. Pero algo había cambiado. El aire entre nosotros parecía cargado de electricidad, denso como antes de una tormenta tropical. «Buenos días, mamá», dijo sin mirarme directamente, concentrado en la cafetera italiana que burbujeaba en la estufa. Su voz sonaba normal, pero había una tensión contenida en cada sílaba. «Te ves diferente hoy». Sentí sus ojos recorrerme brevemente y luego volver a la tarea de servir el café. Tomé asiento en la mesa de la cocina, intentando aparentar normalidad mientras mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Solo me arreglé un poco más para las clases. Respondí con fingida despreocupación. Hoy exponemos el proyecto semestral sobre las culturas prehispánicas. Diego colocó una taza humeante frente a mí y se sentó al otro lado de la mesa. Por primera vez desde el incidente del ático, nuestros ojos se encontraron sin barreras. Vi algo nuevo en su mirada, una intensidad que me hizo bajar la vista hacia el café, como si en sus profundidades oscuras pudiera encontrar la fortaleza que me faltaba. ¿Dormiste bien?, preguntó con una cadencia extraña, casi íntima, que contradecía la banalidad de la pregunta. No pude mentir. No realmente, confesé, sintiendo cómo el rubor traicionero subía por mi cuello. Tuve muchas cosas en la cabeza. Diego asintió lentamente, como si comprendiera exactamente a qué me refería. Yo tampoco pude dormir, admitió mientras pasaba distraídamente un dedo por el borde de su taza. Estuve pensando en Isabel y su diario, en las cosas que escribió, en cómo se atrevió a sentir lo que sentía, a escribirlo, a vivirlo. Su voz bajó casi hasta convertirse en un susurro, obligándome a inclinarme ligeramente hacia él para escucharlo. Me pregunto si nosotros tendríamos ese mismo valor. El tiempo pareció detenerse en esa cocina soleada que de pronto se sentía pequeña, asfixiante.
¿Había dicho nosotros? ¿Qué estaba insinuando exactamente? Quise responder con firmeza, reafirmar los límites que nunca deberían cruzarse, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. El reloj de pared marcó las 7:30, rompiendo el hechizo con su campanada insistente. Debo irme, dije poniéndome de pie tan abruptamente que casi derramo el café. Las clases empiezan a las 8. Diego se levantó también, y por un momento estuvimos demasiado cerca, nuestros cuerpos a centímetros de distancia en el espacio reducido entre la mesa y la pared. Podía sentir su respiración, oler su piel recién duchada, ver cada detalle de su rostro que tanto se parecía al de Roberto, pero que al mismo tiempo tenía rasgos únicamente suyos. «Te acompaño a la puerta», dijo con una sonrisa que escondía intenciones que no me atrevía a descifrar. Caminamos en silencio por el pasillo central de la casa, nuestros pasos resonando sobre el suelo de terracota. Al llegar a la puerta principal, tomé mi bolso y mis llaves con movimientos mecánicos, intentando concentrarme en la rutina para no pensar en la extraña intimidad que había surgido entre nosotros. Fue entonces cuando ocurrió. Al despedirme, Diego se inclinó para besarme en la mejilla, como había hecho miles de veces antes, pero esta vez sus labios se demoraron un segundo más de lo necesario, rozando peligrosamente la comisura de mi boca. No fue un beso de hijo a madre, fue un gesto cargado de intención que me dejó paralizada, incapaz de respirar. «Que tengas un buen día, Elena», susurró usando mi nombre de pila, no mamá, como siempre había hecho. Luego abrió la puerta y me dejó salir al mundo exterior, donde el sol brillante de Oaxaca y el bullicio de la vida cotidiana parecían pertenecer a una realidad completamente distinta a la que acababa de experimentar dentro de mi hogar. Caminé hasta la escuela en estado de trance, repitiendo mentalmente cada segundo de aquel encuentro matutino, cada palabra, cada mirada, aquel beso que no fue un beso. ¿Había imaginado la intención tras sus gestos? ¿Estaba proyectando mis propios pensamientos perturbadores en acciones inocentes de mi hijo? Las clases transcurrieron como en un sueño brumoso. Hablé sobre los aztecas, los mayas, los zapotecas, pero mi mente estaba en otro lugar, revoloteando entre las páginas amarillentas del diario de Isabel y la mirada penetrante de Diego. Los alumnos presentaron sus proyectos mientras yo asentía mecánicamente, fingiendo una atención que estaba muy lejos de allí. Durante el receso, mi colega Margarita me preguntó si me encontraba bien. «Pareces distante hoy, Elena. ¿Ocurre algo?» Negué con la cabeza, inventando una excusa sobre mala digestión, pero la verdad era que me sentía enferma de culpa, de confusión, de un deseo innombrable que crecía dentro de mí como una enfermedad silenciosa. Al terminar la jornada escolar, no tomé el camino directo a casa como siempre hacía. Mis pies me llevaron al templo de Santo Domingo, donde la penumbra fresca y el silencio ofrecían un refugio para mi alma atormentada. Me senté en uno de los bancos traseros, contemplando los santos dorados y los ángeles que decoraban el altar barroco. Recité oraciones aprendidas en la infancia, buscando consuelo en palabras que ya no significaban nada para mí. ¿Cómo podía pedir perdón por pensamientos que aún no había transformado en acciones? ¿O el pecado ya estaba en mi corazón, en el simple hecho de no haber rechazado inmediatamente aquella insinuación velada? Cuando finalmente regresé a casa, el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros que rodean la ciudad. Diego estaba en la sala, leyendo uno de sus libros de arquitectura, la carrera que estudiaría el próximo año en la capital. Alzó la vista al escuchar mis pasos, y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro, una sonrisa que me hizo sentir desnuda, expuesta. «Te tardaste hoy», comentó cerrando el libro y poniéndose de pie con un movimiento fluido que me recordó a un depredador acechando. Estaba preocupado. Se acercó despacio, midiendo cada paso, observando mi reacción. Yo permanecí, inmóvil, como un conejo hipnotizado por los ojos de una serpiente, sabiendo que debía huir pero incapaz de moverme. Cuando estuvo frente a mí, tan cerca que podía ver las motas doradas en sus iris castaños, extendió una mano
y apartó un mechón de cabello de mi rostro con una delicadeza que me hizo estremecer. «Encontré algo más en el ático mientras estabas fuera», murmuró. «Algo que creo que deberías ver». «Algo que deberías ver». Las palabras de Diego resonaron en mi cabeza mientras lo seguía escaleras arriba hacia el ático. Sus pasos eran decididos, como si supiera exactamente a dónde iba, mientras que los míos vacilaban, temerosos del camino que estábamos tomando. La estrecha escalera de madera crujía bajo nuestro peso, cada sonido amplificado por el silencio expectante que nos envolvía. La luz del atardecer se filtraba por las pequeñas ventanas del pasillo, dibujando sombras alargadas que parecían señalar hacia arriba, hacia lo desconocido. El ático permanecía tal como lo habíamos dejado el día anterior. Cajas polvorientas apiladas contra las paredes, baúles antiguos con cerraduras oxidadas, muebles cubiertos por sábanas que los hacían parecer fantasmas, congelados en el tiempo. Pero Diego me condujo hacia una esquina que no habíamos explorado antes, donde el techo descendía hasta casi tocar el suelo. «Ayúdame a mover esto», pidió señalando un viejo armario que bloqueaba parcialmente la pared. Entre los dos lo desplazamos, el pesado mueble arrastrándose con reluctancia sobre el suelo de madera. Detrás del armario apareció lo que a primera vista parecía ser simplemente parte de la pared, pero Diego pasó sus dedos por los bordes de los paneles de madera y presionó en un punto específico. Con un chasquido suave, una pequeña puerta disimulada se abrió revelando un compartimento secreto. «Lo encontré por casualidad», explicó con un brillo de excitación en su mirada. «Estaba buscando más diarios de Isabel cuando noté que las medidas de esta pared no coincidían con las del resto de la casa». Su voz denotaba orgullo, como un niño que ha descubierto un tesoro escondido, pero sus ojos, fijos en los míos, transmitían algo muy distinto a la inocencia infantil. Del compartimento extrajo una caja de metal, similar a las que se usan para guardar documentos importantes. No tenía cerradura, solo un simple mecanismo que cedió al presionar las pestañas laterales. «No lo abrí», aseguró Diego. «Quería que lo hiciéramos juntos». Su elección de palabras, ese «juntos», cargado de complicidad, me hizo sentir un escalofrío que no supe interpretar como miedo o anticipación. Tomó la caja y la colocó sobre una vieja mesa de trabajo que ocupaba el centro del ático. La luz mortecina que entraba por la única ventana circular del espacio caía directamente sobre el metal desgastado, como un reflector en un escenario teatral. Con manos temblorosas levanté la tapa. El interior estaba forrado de terciopelo rojo, descolorido por el tiempo, y sobre esa superficie aterciopelada descansaba un fajo de cartas atadas con una cinta de seda negra y un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de encaje amarillento. Tomé primero las cartas. El papel era fino y quebradizo, las letras escritas con una caligrafía elegante y fluida que reconocí como la misma del diario de Isabel. Deshice con cuidado el nudo de la cinta y abrí la primera carta. Estaba fechada, en 1962, más de 60 años atrás. «Mi querido B», comenzaba la misiva. «Los días se hacen eternos sin tu presencia, sin el roce de tus manos sobre mi piel famélica de caricias. Este amor nuestro, condenado por todos pero bendecido por nuestros corazones, me consume como una fiebre que no cede. Anoche soñé que huíamos juntos, que dejábamos atrás este pueblo y sus prejuicios, que encontrábamos un lugar donde nuestro afecto no fuera considerado una aberración. ¿Es tan descabellado imaginar un futuro donde podamos amarnos a la luz del día? Tu madre sospecha, lo veo en sus miradas, en cómo observa cada uno de mis movimientos cuando estás cerca. Pero no me importa. Nada me importa excepto esos momentos robados en la vieja cabaña del río, donde somos simplemente dos almas unidas por un sentimiento más fuerte que la sangre y las convenciones. Dejé de leer, sintiendo que invadía una intimidad demasiado personal, demasiado dolorosa. Miré a Diego, que había permanecido en silencio, observándome con intensidad casi febril. «Es una carta de amor», murmuré innecesariamente.
Isabel estaba enamorada de alguien prohibido, alguien con quien compartía sangre. Diego asintió lentamente, sus ojos nunca abandonando los míos. Sigue leyendo, pidió con voz suave pero firme. Hay más, mucho más. Leí fragmentos de las siguientes cartas. Todas ellas relataban la evolución de un romance clandestino, pasional y desesperado entre Isabel y un misterioso Uwe, que según fui descubriendo, era su sobrino político, el hijo del hermano de su esposo. Un amor considerado incestuoso por la sociedad, aunque no compartieran lazos sanguíneos directos. Las cartas nunca habían sido enviadas. Eran más bien un diario epistolar donde Isabel volcaba sus sentimientos más profundos, sus miedos, sus deseos y sus culpas. La última carta, fechada apenas 2 semanas antes de su misteriosa muerte, contenía palabras que me helaron la sangre. Si nos descubren, prefiero la muerte al escarnio público. Nadie entendería jamás que el amor verdadero trasciende las etiquetas que la sociedad nos impone. Te amo más allá de lo permitido, más allá de lo sensato. Si existe otra vida después de esta, te buscaré en ella para continuar lo que aquí comenzamos. Con manos temblorosas, dejé las cartas sobre la mesa y tomé el pequeño bulto envuelto en el pañuelo de encaje. Al desenvolverlo, encontré un guardapelo de plata con iniciales grabadas, I.M. y B.S. Al abrirlo, 2 pequeños retratos en miniatura se revelaron. Una joven Isabel, hermosa y de mirada intensa, y un hombre joven de rasgos asombrosamente similares a los de Diego. La semejanza era tan inquietante que sentí un vacío en el estómago. Es como mirarte a ti, susurré sin poder contenerme. La historia se repite, murmuró Diego acercándose tanto que podía sentir el calor emanando de su cuerpo. Isabel y Vicente, Elena y Diego. Su mano se posó sobre la mía, que aún sostenía el guardapelo. ¿No lo ves? No es coincidencia que hayamos encontrado esto ahora, justo cuando... Se detuvo, como si buscara las palabras adecuadas. Justo cuando algo está despertando entre nosotros. Lo dijo con tal naturalidad, con tal convicción, que por un instante terrible me pareció la conclusión más lógica del mundo. Retrocedí bruscamente, apartándome de su contacto que quemaba como brasas sobre mi piel. No, negué con vehemencia. Te equivocas, Diego. No hay nada despertando entre nosotros. Soy tu madre. Las palabras sonaron huecas incluso para mí misma, como si recitara una lección aprendida pero no interiorizada. Diego sonrió, una sonrisa triste y conocedora que me desarmó por completo. ¿Estás segura, Elena? Porque tus ojos dicen algo, muy distinto a tus palabras. Un ruido proveniente del piso inferior rompió la tensión del momento. Alguien llamaba a la puerta principal. Diego y yo nos miramos, sobresaltados por la intrusión del mundo exterior en ese espacio íntimo y asfixiante que habíamos creado. Debe ser Dolores, dije refiriéndome a mi vecina, que a veces pasaba a dejarme pan recién horneado. Iré a atender. Escapé del ático casi corriendo, agradecida por la interrupción, pero consciente de que solamente estaba posponiendo una conversación inevitable. Efectivamente era Dolores, con su sonrisa amable y una bolsa de conchas de vainilla todavía calientes. Te vi llegar más tarde hoy y pensé que apreciarías algo dulce para la cena, explicó entregándome la bolsa. El aroma a mantequilla y vainilla me devolvió momentáneamente a la normalidad, a un mundo donde las madres no sentían deseos, prohibidos por sus hijos, donde los áticos no guardaban secretos de amores incestuosos. La invité a pasar por cortesía, pero para mi alivio declinó la oferta. Mi novela empieza en 10 minutos, explicó con una sonrisa cómplice. No me la perdería por nada. Antes de irse, sin embargo, me miró con cierta curiosidad. ¿Estás bien, Elena? Te noto alterada. Solo cansada, mentí con facilidad. Final de semestre, muchos exámenes que calificar. Dolores asintió comprensiva y se despidió. Cerré la puerta y me recosté contra ella, exhausta emocionalmente. La bolsa de pan en mis manos representaba la vida normal, cotidiana,
que parecía estarse deslizando entre mis dedos como arena fina. Respiré hondo varias veces, intentando aclarar mis pensamientos. Tenía que hablar con Diego, establecer límites claros, recordarnos a ambos los roles que nos correspondían. Era lo correcto, lo único posible. Lo encontré en la cocina, preparando té como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Había bajado la caja con las cartas y el guardapelo y los había colocado sobre la mesa. La normalidad de la escena contrastaba violentamente con la tormenta interior que me sacudía. «Hice té de jazmín, tu favorito», dijo sin voltearse, como si pudiera sentir mi presencia. Colocó 2 tazas en la mesa y finalmente me miró. «Tenemos que hablar de esto, mamá». El uso de la palabra mamá, después de haberme llamado Elena toda la tarde, me pareció un gesto calculado, como si quisiera recordarme mi papel para luego subvertirlo. Me senté frente a él, manteniendo la mesa como barrera física entre nosotros. «No hay nada de qué hablar, Diego», dije con toda la firmeza que pude reunir. Lo que sucedió con Isabel y ese hombre fue una tragedia, un amor enfermizo que al parecer terminó en su muerte. No tiene nada que ver con nosotros. Diego dio un sorbo a su té, observándome por encima del borde de la taza con esa mirada penetrante que parecía desnudar mi alma. ¿Enfermizo? ¿Por qué? No compartían sangre, igual que tú y yo. La taza tembló en mis manos. «¿Qué estás diciendo?» Mi voz sonó aguda, casi histérica. Diego dejó su taza sobre la mesa con deliberada lentitud antes de responder. «Roberto no era mi padre biológico, Elena. Creí que lo sabías». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo podía ser posible? «Mientes», logré articular entre labios entumecidos. «Roberto te adoraba. Eras su viva imagen». «Porque quería verlo así», respondió Diego con serenidad desconcertante. «Porque te amaba tanto que aceptó criar como propio al hijo de otro hombre. Lo descubrí hace 3 años, cuando necesité mi certificado de nacimiento original para el pasaporte. El nombre en la casilla de padre estaba en blanco. Sacó de su bolsillo un papel doblado y lo deslizó hacia mí. Era efectivamente una copia del certificado de nacimiento. Mis ojos confirmaron lo que acababa de decirme. La casilla correspondiente al padre estaba vacía. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», pregunté sintiendo que me ahogaba en un mar de confusión. Diego se encogió de hombros. Al principio no sabía cómo abordarlo. Luego empecé a verte de otra manera. Ya no como la madre intocable, sino como la mujer que eres. Hermosa, inteligente, apasionada bajo esa fachada de rectitud. Y me pregunté si tal vez, solo tal vez, no estábamos destinados a algo más que una simple relación maternal. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una más pesada que la anterior. Quería gritar, correr, escapar de esa cocina, de esa casa, de esa realidad insoportable que se estaba revelando ante mí. Pero permanecí inmóvil, paralizada por una mezcla de horror y otra emoción que no me atrevía a nombrar. «No importa si Roberto era o no tu padre biológico», logré decir finalmente. «Te crié desde el día en que naciste. Eres mi hijo». Diego se levantó despacio y rodeó la mesa hasta situarse a mi lado. Se arrodilló junto a mi silla, tomando mis manos entre las suyas. Debería haberlas retirado, pero no lo hice. «Soy tu hijo, sí», admitió en voz baja. «Pero también soy un hombre que siente cosas por ti que van más allá del amor filial. Sé que tú también las sientes, Elena. Lo veo en tus ojos, en cómo te estremeces cuando te toco, en cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta». Sus palabras confirmaban mis peores miedos y al mismo tiempo despertaban algo oscuro y primitivo en mi interior. «Por favor», susurré, sin saber exactamente qué estaba pidiendo. Diego soltó mis manos y se puso de pie. Para mi sorpresa y secreto, alivio, no insistió. «No te pediré nada que no estés lista para dar».
dijo con una madurez que me desarmó por completo. Solo quiero que sepas que lo sé, que lo siento también, y que estoy aquí cuando estés lista para hablar de ello realmente. Se inclinó y depositó un beso suave en mi frente, un gesto casi fraternal que contrastaba violentamente con las palabras que acababa de pronunciar. Luego tomó su taza de té y salió de la cocina, dejándome sola con una verdad que ya no podía seguir negando, ni a él ni a mí misma.